Hola a todos. Si cerramos los ojos y nos transportamos mentalmente al siglo XIX, seguro que se nos viene a la cabeza la revolución industrial, ¿verdad? Máquinas de vapor, humo de fábricas, puro progreso mecánico. Pero, ojo, porque justo debajo de toda esa maquinaria, la mente humana estaba sufriendo una sacudida brutal. Hoy no vamos a hablar de engranajes ni de poleas. Vamos a sumergirnos en esta exploración para desgranar el pensamiento irracional. Literalmente, vamos a asomarnos a las fisuras de la mente en una época de cambios sin precedentes. Vale, vamos a entrar de lleno en el tema. Hoy analizamos esto, las grietas en el alma humana. Resulta que en pleno subidón del optimismo científico aparecieron tres figuras monumentales, tres auténticos jinetes del pensamiento irracional que dijeron, un momento, vamos a mirar hacia la oscuridad. Y nuestro objetivo hoy es entender exactamente cómo estos genios definieron y se enfrentaron a esas grietas. Aquí tenéis nuestro mapa de ruta, un viaje cronológico que va desde 1788 hasta el 1900. Nos vamos a centrar en la historia y los aportes de Arthur Schopenhauer, Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Pesimismo, fe y superhombre. Todo en menos de 6 minutos, así que ¡vamos a ello! Bloque 1. Arthur Schopenhauer, el indiscutible maestro del pesimismo. Fijaos en este hombre. Nacido en Danzig en 1788, Schopenhauer surge en la Europa postnapoleónica como el gran rival del famosísimo filósofo Hegel. Y lo curioso es que al principio, literalmente nadie iba a sus clases. Nadie. Pero el tiempo le dio la razón porque fue un pensador capaz de capturar la angustia de toda una época. Mientras todo el mundo celebraba la razón y la ciencia, él miraba a su alrededor y veía algo completamente distinto, algo mucho más instintivo y oscuro. Y aquí está la clave de toda su teoría, la voluntad de vivir. A ver, para Schopenhauer el mundo no tiene nada de racional. Cero. Él dice que, en el fondo, debajo de toda esa lógica que intentamos aparentar, hay una fuerza ciega, un motor totalmente insaciable. Es un impulso constante, primario, que nos empuja a seguir existiendo, a desear y a consumir sin parar. Es el motor oculto de toda la humanidad. Y claro, la consecuencia de tener ese motor es demoledora. Pensemos en esto juntos. Como esa voluntad de vivir siempre quiere algo, siempre está deseando, pues resulta que nunca, jamás, se da por satisfecha. Así que existir es fundamentalmente sufrir. Y ojo, que cuando por fin conseguimos lo que queremos, ¡pum!, caeremos en el vacío. Por eso decía que la vida es como un péndulo, que oscila eternamente entre el dolor de lo que nos falta y el aburrimiento de lo que ya hemos conseguido. Fascinante, ¿verdad? Pero bueno, no todo iba a ser terrible. Schopenhauer nos dejó un par de vías de escape, como unos parches temporales para silenciar ese sufrimiento. La primera es el arte, con una mención muy especial a la música, que tiene esa capacidad mágica de elevarnos por encima del deseo terrenal. Y la segunda es la compasión ascética. Básicamente, dejar de mirarnos el ombligo y darnos cuenta de que el dolor de la persona que tenemos al lado es exactamente el mismo que el nuestro. Pasamos al bloque 2. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo. Nos vamos ahora a la edad de oro danesa, concretamente a Copenhague. Dejamos atrás el pesimismo alemán para adentrarnos en la mente de un pensador, digamos, bastante atormentado. Kierkegaard tuvo una vida corta pero intensísima. Era un tipo solitario, un hombre de una fe gigantesca pero llena de dudas. Y estuvo marcado por dos grandes tormentos, sus choques con la Iglesia oficial y una famosísima y dolorosísima ruptura sentimental con Regina Olsen. Pues bien, de todo ese dolor personal nacieron ideas absolutamente revolucionarias sobre la identidad. Fijaos en esta afirmación. La verdad es subjetiva. Esto, en su momento, fue un bofetón a todo lo establecido. Frente a los sistemas matemáticos y fríos de sus predecesores, Kierkegaard decía, a ver, la verdad objetiva no vale para nada si no significa algo para el individuo. La verdad no es una fórmula matemática que te aprendes de memoria. Es algo que se tiene que vivir, que se tiene que experimentar y sufrir de forma personal. Y para explicar cómo evolucionamos, ideo los tres estadios de la existencia. Primero, el estadio estético, donde solo buscamos el placer inmediato, pero que inevitablemente siempre acaba en angustia y desesperación. Segundo, el estadio ético, donde asumimos el deber y las normas sociales para buscar orden. Pero como eso tampoco termina de llenar el vacío existencial, llegamos al paso definitivo, el estadio religioso. Y aquí la cosa se pone intensa, porque dar ese paso requiere un salto de fe. Para Kierkegaard, nuestra fuerza vital se manifiesta a través de la angustia, lo que él llamó el vértigo de la libertad. Imaginaos asomados a un precipicio de infinitas opciones. Da vértigo, ¿no? Pues la única forma de superarlo es saltando hacia lo absurdo, creando una relación pura, directa y personal con Dios, dejando cualquier lógica humana totalmente a un lado. Llegamos al bloque 3. Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo. Mientras Kierkegaard buscaba consuelo en la fe, nuestro tercer protagonista decidió que era hora de sacar el mazo.
Estamos en la época del Imperio Alemán. Todo el mundo está maravillado con el avance científico, pero Nietzsche mira a su alrededor y se alarma profundamente. Ve que sí, la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero los valores antiguos, los que nos habían sostenido durante siglos, se estaban cayendo a pedazos. Estaban muriendo y parecía que a nadie le importaba. Lo que nos lleva a una de las frases más célebres y probablemente más mal interpretadas de toda la historia. Dios ha muerto. A ver, esto no es un grito de victoria ni una fiesta atea, para nada. Es un diagnóstico cultural súper sombrío. Nietzsche estaba avisando a la sociedad de que, al perder la fe, la humanidad se había quedado de golpe sin brújula, sin un centro moral absoluto. Literalmente, el suelo había desaparecido bajo nuestros pies. Entonces, ¿cómo llenamos ese inmenso vacío? Pues aquí Nietzsche saca su propia versión de la fuerza vital, dándole la vuelta por completo al pesimismo de Schopenhauer. En vez de una voluntad ciega de la que tenemos que huir, él propone la voluntad de poder. Es ese impulso increíble que llevamos dentro no solo para sobrevivir, sino para abrazar la fuerza, para crear, para expandirnos y sobre todo para superarnos a nosotros mismos continuamente. Es decir, un sí gigantesco a la vida. Y el que logra encarnar todo esto es el Übermensch, el superhombre. Ante ese mundo sin valores antiguos y con el peligro inminente del nihilismo, el superhombre es aquel que tiene las agallas de inventar sus propios valores desde cero. Es alguien capaz de abrazar la vida con todo lo que trae, aceptando su alegría más inmensa pero también su dolor más inevitable. Y para poner a prueba ese amor por la existencia, Nietzsche lanza una idea brutal: el eterno retorno. Pensemos en esto por un segundo. Imaginaos que un demonio nos susurra que vamos a tener que vivir nuestra vida exactamente igual con cada lágrima y cada sonrisa una y otra vez por toda la eternidad, sin cambiar absolutamente nada. ¿Seríamos capaces de responder a eso con alegría? Esa es la prueba suprema del amor por la vida, el reto definitivo para la humanidad. Sección 4. La fuerza vital. Comparando conceptos. Y aquí está el punto clave de toda esta exploración, ver cómo dialogan estos tres titanes de la filosofía. Fijaos en cómo definen el motor íntimo de la humanidad. Para Schopenhauer, esa fuerza es la voluntad de vivir, una fuerza ciega que nos condena al sufrimiento continuo. Para Kierkegaard, la fuerza vital nace de la angustia existencial y nos empuja a dar un salto de fe hacia lo subjetivo y lo absurdo. Y para Nietzsche, es la voluntad de poder, pura creación y afirmación vital. Tres lentes radicalmente distintas para intentar comprender qué nos mueve por dentro. Para ir cerrando, Schopenhauer nos enfrentó al dolor de desear. Kierkegaard desnudó la angustia de ser libres para elegir, y Nietzsche nos retó a ser lo suficientemente fuertes como para crear nuevos horizontes. En un siglo completamente obsesionado con las máquinas y la frialdad de los datos, estos tres hombres hicieron el trabajo monumental de recordarnos qué significa realmente ser humanos, con todas nuestras grietas y complejidades. Así que frente al peso enorme de la existencia os dejo con esta provocación flotando en el aire. ¿Qué camino elegiríais frente a la existencia? Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte.